¿Por qué has clicado este vídeo? ¿Ha sido por el carito enfurecido de la miniatura? ¿Porque coincide la foto de perfil con la miniatura? ¿O es por el nombre tan poco relacionado o no con el resto de elementos? Quitando el emoji, claro. ¿O por el tan desarrollado y extenso título que te ha intrigado? O lo más importante, ¿por qué demonios nos suena tanto este careto? Si no lo has deducido ya, es que te fijas poco. Literal es uno de esos emojis que encontramos en nuestro teclado, que lo tenemos ahí muerto de risa y que no usamos para nada. Solo me suena haberlo usado como referencia a Halloween, a lo... Buah, no sé qué poner. Demonios, ya están, pues meto esta movida. Obviamente la versión cambia según estás en Facebook, YouTube, creo que Google o si estás en Mac. Que por cierto la versión de WhatsApp es feísima. Y entonces, ¿para qué mierdas está en el teclado si no vamos a usar? ¿No molaría más tener al mítico Trollface o al Doge como emoji? Me encantaría. Pero entonces, ¿este careto rojo con nariz de Pinocho qué es? ¿Y para qué suele utilizarse en un chat? Porque en LATAM y España no lo usamos, ¿no? Se viene buscadita en el Google y me sale en la Emojipedia que es un demonio japonés llamado Tengu. Espera, ¿Tengu? ¿Tengu? Obviamente, los japoneses, como buenos fans del flamenco, ¡allá en el barrio! Y encima tienen un parque llamado España, se basaron en la primera persona del presente indicativo del verbo tener. Nada que va. Solamente viene de un perro chino celestial que se come eclipses. Bueno, que se traga la luna para crear eclipses. Lo típico. Por cierto, el chucho se llama Tiango. Y si no sabes chino, yo tampoco lo sé. Tian es cielo y Go es perro. Lo juntas, perro celestial. A ver, para que te enteres, hemos pasado de un chucho celestial come eclipses a un Pinocho rojo enfadado. Chúpate esta Pokémon. Y Digimon también. Literal, como son criaturas mitológicas, les pasa igual que a las sirenas. Pero muchísimo más loco, la verdad. No sé si lo sabías, pero antes las sirenas eran pajarracos malignos con cara de mujer que se dedicaban a estrellar barcos de marineros contra las rocas. Muy buenas ellas. Luego ya pasaron a ser mujeres medio pez, de cintura para abajo, no de cintura para arriba, pero continuando con sus fechorías de romper barcos. Y finalmente pasaron a ser simplemente esas mujeres pez, pero esta vez más guapas, más sexys y encima majas. Y ahí ya sale la típica Ariel o las de H2O. Pues con nuestro diablito narizón nos pasa igual. De ser un perro cósmico tragalunas chino, pasó a fusionarse con un semidios pájaro indio del budismo para que saliera nuestro Pinocho rojo sobrenatural, con alas y poderes mágicos. Puede poseer a las personas, puede hacerse invisible, puede también transformarse. ¡Wow! Eso tiene todo. Por cierto, también hay tengus que se consideran como cuervos humanoides, pero bueno, sudando de ellos. Y entonces la peñita japonesa, ¿para qué usa el emoji del diablito este? Pues he visto que el tengu tiene un porrón de significados, porque le ha pasado como a Ariel, que ha pasado de tener una fase de ser maligno a ser ya una buena persona. Podemos decir que el tengu ha pasado por 3 etapas. La primera etapa es de ser un cabroncete, la segunda a pasar a ser un guardabosque sensei de artes marciales y la tercera etapa de redención y arrepentimiento por lo hecho en la primera etapa. En su primera etapa de cabroncete se dedicaba a marear, engañar y poseer a las personas. ¿Por qué? Porque era travieso y no le molaba mucho el budismo, que estaba de moda en Japón. ¿Qué? ¿Todo bien, Goku? Afirmativo. Todo bien. Ok, me piro a dar un voltio. ¿Qué? Y los monjes budistas se llevan la peor parte. Así es, lacayo. Ven conmigo a dar un paseito. Será un momento. Okay, todos por Buddha,
Estamos muy largos del templo. Caladigo. Norak, Silencio, escucha. Vea esa cueva que te aguarda una sorpresita. Ok, como Madet Buddha-san. Bye bye. Buddha. Los siglos pasaron y los japoneses un día dijeron: no, que hay tengus buenos y tengus malos. No son lo mismo. Y ahora los buenos se dedican a ser guardabosques o senseis master super chetos de las artes marciales que saben kung fu, karate, todo lo que tú quieras, y encima se bajan a todos los samuráis de Japón. Bueno, va tan sobrado que sus armas son 2 abanicos que hacen tornados, tío. Por esta razón, muchos samuráis se iban a la montaña para buscar un tengu y pedirle que les entrenase como su sensei. Y por esa misma razón, hay senseis de Japón y en animes y cosas así que se ponen la máscara esa para simbolizar que son más fuertotes. La tercera y última etapa del tengu, la de la actualidad, ojo, plot twist, pasa a ser todo lo contrario de la primera etapa donde era un cabroncete. De quemar templos y engañar a monjes, ahora es él el que se dedica a castigar a las personas que hacen travesuras o maldades. ¿Quieres ser tu propio jefe? Digamos que hoy los japoneses ven al tengu como una figura protectora, que protege a las personas de buen corazón y humildes contra las personas que buscan engañarles y estafarles o lo que sea. Y aunque obviamente el tengu tiene más significados, como lo del sensei que hemos visto antes, les ponen estatuas y hacen pasacalles con ellos, principalmente porque eso, representan esa protección. También te digo que se supone que también lo hacen para evitar que se les vaya la olla y estén contentos con los humanos y no vuelvan a las fechorías del inicio. Que por cierto, nuestro colega Narizón sale en un montón de videojuegos y animes, como en Pokémon, One Piece, Disney, Naruto. Ok. Después de esta sobrecargada información, los japoneses ¿para qué usan este emoji? ¿Y por qué lo tienes en tu foto de perfil? Pues parece ser que lo usan como referencia al folclore japonés o como el diablito básico que tenemos ahí de emoji, que representa pues lo mismo, hacer maldades, travesuras e incluso momentos explícitos. Yo estudiando y tú jugando. El de las espadillas. Ya, es broma. No thanks. Prefiero que juegues conmigo, Diablito Sonriente. La verdad, teniendo al diablito picarón, no tiene mucho sentido el uso de este emoticono. Por ello, ahora que sabemos su historia de detrás y que finalmente se le considera como un castigador de malas personas, molaría mucho que le diéramos un significado. Yo veo este emoji y me da vibes de "a mí no me engañas, bobo", o "eres tan mentiroso que me crece la nariz hasta a mí". También te digo que lo podéis usar para referenciar a mi canal, si queréis. Pero entonces, ¿por qué el logo de mi canal es de un tengu? ¿Y el nombre de Don Canitro qué tiene que ver con todo esto? Pues la figura del narizón representa muy bien parte de mí y lo que quiero hacer con este canal. No voy a engañar monjes y quemar templos, Me centro en la etapa final en la que se le considera como un protector de inocentes y castigador de malas personas. Y es que en la actualidad, sobre todo en internet, podemos encontrar tanto empresas como personas que realizan actividades dudosas, digamos. Pues me voy a dedicar a sacarlas a la luz, por así decirlo, o a comprobar que todo está bien, gente, y que no nos la lían. Y bueno, si os puedo evitar un mal trago y daros un momento divertido, yo encantado. Pero va, entonces, Don Canitro, ¿eso de dónde sale? ¿Qué significa? ¿Tiene que ver con los tengu? Aquí viene mi flipada. Hemos dicho antes cuál era el origen de nuestro colega Pinocho. Era un perro celestial chino que tragaba lunas. Ok, perro puede ser también chucho. Chucho también viene de Canis lupus y también por ello los canes, can. Por otro lado, celestial viene del cielo y en el cielo está la atmósfera. ¿Y la atmósfera de qué está compuesta? 21% aprox de oxígeno, 1% de otros gases y un 78% de nitrógeno. Tengo la mente gordísima. Si no lo has entendido, te apañas, crack.
Maybe alguien en los comentarios lo explica. Por cierto, he escondido una frase secreta en el vídeo. Si la has visto, ya sabes qué hacer. Si no la has visto, te jodes y buscas. Pero un momento, ¿y entonces el don de Don Canitro qué? Porque has dicho lo de Canitro, pero don, ¿qué es don? Pregúntale a este